Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra, y gracias porque podemos venir delante de tu trono a rogarte que hagas tu obra en nosotros, Señor. Sabemos que solamente tú eres nuestra esperanza. No tenemos a nadie donde ir, Señor, a ningún lugar, a ninguna persona. Solamente tú tienes palabras de vida eterna y venimos, Señor, como criaturas redimidas delante de ti, como hijos tuyos, a rogarle a su Padre. Señor, extiende tu mano sobre nosotros, enséñanos, dirígenos, exhórtanos y transfórmanos para la gloria de tu nombre, Señor. Y te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Ruth capítulo 3. Estamos en esta historia. El primer capítulo nos narra cómo Noemí y su familia salen de Belén, que quiere decir la casa de pan. Salen de la casa. Hay una gran hambre, y ya lo dijimos, es bastante irónico, pero en medio de la gran hambre lo que hacen es salir de la casa de pan e ir a morar en tierra del enemigo, en tierra de Moab. Y pasan 10 años y pasan muchas cosas. Muere el esposo de Noemí, mueren los hijos de Noemí, solo quedan las esposas, la esposa de Elimelech, Noemí, y Ruth y Orfa, que eran las esposas de los hijos de Noemí. Y de pronto deciden regresar. Después de 10 años, Noemí decide regresar a Belén. Y el capítulo 1 nos habla de eso, ¿no? De esta decisión, este llamado a regresar a la casa de pan. También dijimos que vemos claramente prefigurado a Noemí como un tipo de Israel, Ruth un tipo de la iglesia gentil, una iglesia que no era el pueblo de Dios, que éramos ajenos a la vida de Dios, pero que por el tropiezo de Israel, como dice Pablo en Romanos 11, porque Israel tropezó, nosotros hemos recibido esa bendición. Si Noemí no hubiera abandonado la casa de pan, Ruth nunca hubiera llegado a Belén, pero fue a raíz de ese tropiezo que Ruth ahora camina hacia Belén, llegan a Belén, y te acuerdas que Noemí estaba un poco amargada. De hecho, Noemí quiere decir placentera, y al final del capítulo 1 se cambia el nombre, dice: no me llamen Noemí, llámenme Mara, que quiere decir amarga. Y así empieza el capítulo 2, y en el capítulo 2 vemos a Ruth yendo a trabajar. Hay problemas de dinero, hay problemas de hambre, y Ruth decide salir a trabajar, y vimos que hay una serie de casualidades que se dan, ¿te acuerdas? Casualmente va a trabajar, y justo en la tierra de Booz. Y casualmente Booz viene de la ciudad. Y casualmente, y vienen todas las casualidades, y al final del día, Ruth encuentra gracia delante de Booz. Y no solo para ese día, sino que Booz le dice: quédate acá y trabaja hasta el fin del tiempo de la siega. Y ahí lo dejamos. Ruth trabajando hasta que acabó la siega de la cebada y la del trigo, nos dice en el versículo 23 del capítulo 2. Y en el capítulo 3 vamos a ver ahora sí ya el nudo de la historia, ¿no? Toda historia tiene un principio, un nudo y un desenlace. El nudo de la historia está en el capítulo 3, el desenlace va a estar en el capítulo 4. Y pues vamos a comenzar a estudiarlo. Dice el capítulo 3. ¿Después de qué? Después de que pasó el tiempo de la siega de la cebada y del trigo. Cuando terminó todo eso, estamos hablando de varios meses en los que Ruth estuvo yendo todos los días. ¿Te acuerdas cómo iba? Muy temprano, no descansaba, nada más un ratito, y luego en la tarde se iba a su casa. Estuvo todos los días yendo a recoger espigas, a recoger grano a los campos de Booz por meses. Ya terminó esa etapa, ahora viene el tiempo después de la siega, después de espigar, viene el tiempo de la era. Y ahorita vamos a ver. Después le dijo su suegra Noemí a Ruth, obviamente: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien?
La palabra hogar es muy interesante porque está hablando de... Es una palabra muy amplia. Tendrías que traducirlo algo así como: no hallaré para ti un hogar donde puedas descansar. Es como esa idea, no solamente un hogar, porque tristemente el día de hoy no necesariamente el hogar es el lugar de mayor descanso para muchos. A veces es la fuente de mayor problema. Ay, ya voy a llegar a mi casa, prefiero a que se me haga tarde en el trabajo, que se me haga para no llegar a casa. Y tristemente esa es la realidad de la sociedad. Y aquí lo que está describiendo es un hogar de paz. Y está diciendo Noemí: no te tengo que buscar un hogar para que te vaya bien, un lugar de descanso. Y está hablando de una familia. Noemí podría buscar un esposo, pero en vez de buscar un esposo, Noemí lo que está diciendo es: voy a buscarte un esposo a ti, Ruth. Y ojo, esto era otra cultura, esto era otro tiempo en el que los padres decidían con quién habían de casarse los hijos. A veces hasta antes de que nacieran ya se había establecido eso. No quiere decir que el día de hoy tú tienes que decidir con quién se van a casar tus hijos o algo así. Aunque a veces uno quisiera tener ese derecho, pero eso era otra cultura. Y entonces no es que Noemí está siendo como muy metida o como imprudente. Era parte de la cultura que decidiera. Y ella le dice: te voy a buscar esposo. Y por lo que entendemos, no es algo que se le ocurrió así nada más. Seguramente ya lo venía planeando, ya lo venía pensando. Han pasado varios meses en los que Ruth seguramente llegaba con sus itacates, ¿te acuerdas? Que Boz le daba. Y eso pues me lo dio Boz. Me lo dio Boz, y tanta voz, ¿no? Que a lo mejor no es mía. Dice en el versículo 2: ¿no es Boz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te levantarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. ¿Qué es lo que dice Noemí? Vos es nuestro pariente. Y cuando está hablando de pariente, no está hablando simplemente de que es un primo o una cosa así, sino hace referencia a este pariente que tenía el derecho de redimirles. En esta cultura y de acuerdo a la ley, cuando habían varias formas. Una era si alguien era asesinado, un pariente cercano tenía el derecho, y no solo el derecho, sino incluso la obligación moral de cobrar venganza. Y por eso Dios provee, y lo estudiamos en Josué hace un tiempo, ciudades de refugio a las cuales un homicida imprudencial podía escapar antes de que el vengador de la sangre lo agarre. Porque si algún pariente nuestro era asesinado, los parientes cercanos podían tomar venganza y eso era parte de su derecho. Es esa misma palabra. En otro sentido, esta misma palabra de pariente se utiliza para cuando por alguna cuestión económica caías en pobreza y tenías que vender tus tierras para salir y pagar tus deudas. Un pariente cercano tuyo podía redimirlas para ti, podía comprarlas. No solo podía, estaba en la obligación de comprar esas tierras para ti, para que la tierra no saliera de la familia. Y en otro caso era que en algunos lugares se llama el matrimonio levirato, que quiere decir cuando un hermano había muerto sin dejar hijos, los demás hermanos tenían que casarse con la viuda y darle descendencia para que el nombre del hermano no se pierda. Y te acuerdas que esto incluso existía en el tiempo de Jesús, cuando le hacen la pregunta y le dicen, una mujer se casó con un hombre y se murió y no tuvo hijos. Luego con su hermano, porque no tuvo hijos, y con el hermano y así, 7. Entonces, ¿de quién va a ser? Eso era entonces una costumbre conocida. Y Noemí le está diciendo a Ruth, vos es nuestro pariente, es aquel que puede redimirnos. Es aquel que puede no solo casarse, porque no era una cuestión de matrimonio, tenía que ver con la honra de la familia.
la honra del esposo que había muerto. Tendría que ver con el territorio de la familia, etcétera, etcétera. Y le dice, he aquí, él avienta esta noche la parva de las cebadas. ¿Qué es esto de la parva de las cebadas? La parva, o la era, es lo mismo, era un territorio. No confundas era como la era de los dinosaurios, ¿no? Con esto. Aquí, aunque es la misma palabra, era, es un terreno. Podrías traducirlo como una parcela, un campo donde se trillaba. En los pueblos, en las ciudades, después de recoger con una hoz o algo así todo las gavillas, se las armaba en unos paquetes grandes y eso se llevaba a la era. En la era se los esparcía y se hacía de distintas maneras, a veces con una especie de rastrillo que era tirado por unos bueyes, se hacía pasar por encima de todas esas plantas, de esos granitos de trigo, para que se desprendiera el trigo del tallo y de todo esto. Entonces se pasaba, por eso te acuerdas de esto de que no pondrás bozal al buey que trilla, porque se usaba los bueyes con unos, no arados, sino con unos trilladeros, que pasaban y aplastaban todo el trigo y eso hacía que pues el grano cayera a tierra. Pero si te das cuenta, caía el grano, caía la basura, caía todo. Y lo que se hacía en la era en las noches, que es en el momento en el que había más viento, y no sé si te has dado cuenta, mi hija dice, mamá, es la hora del viento, porque hay una hora en la que no podemos salir a la calle porque hace mucho viento. Bueno, así sucedía en esta época. En las noches, cuando era la hora del viento, iban los dueños de todo esto y con unas especie de palas, de tridentes, agarraban y aventaban todo esto para que el viento se llevara toda la tierra, todas las hojitas, todo lo que no era trigo, que era liviano, era toda la basura, y el trigo limpio caía a tierra. Entonces esto es lo que se hacía, se aventaba todo el trigo para que el viento se fuera llevando la basura y cayera el trigo limpio. Todo eso se hacía en este tiempo, que era un tiempo de vientos, y en las noches, después de haber recogido todo el fruto. Y este lugar era un lugar público, es decir, no era que cada quien tenía su era, sino que de la ciudad tenía un lugar que era la era del pueblo, y se hacía esto por turnos. Entonces te tocaba el turno, a ti te tocaba el martes, y entonces el martes era el día que tú llevabas todas tus cosas y los aplastabas durante el día y en la noche aventabas y al día siguiente otra vez, unos cuantos días hasta que quedara y luego el siguiente así. ¿A qué voy? Que Noemí había estado estudiando cuando le tocaba a Booz, cuando era su turno en la era. Y entonces le dice, hoy le toca a Booz, así que ve. Ahora, Noemí es un tipo de Israel, ya lo dijimos. Es un símbolo de Israel. Ruth es un símbolo de la iglesia. Y aquí podemos ver algunas cosas en las que la iglesia debe perseverar y la iglesia debe permanecer y la iglesia debe hacer. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? ¿Qué es lo que le dice en el versículo 3? Te lavarás, pues. Número 2, te ungirás. Y número 3, vistiendo tus vestidos, irás a la era. Y este es un llamado a nosotros. Número 1, alabarnos. Alabarnos. Y la palabra de Dios una y otra vez hace referencia a esto. ¿Te acuerdas cuando están en el aposento y Jesús empieza a lavar los pies a los discípulos? Y Pedro dice, no me lavarás. Y Jesús le dice, no, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dice, no, lávame todo, la cabeza, las orejas, todo, lávame. Y Jesús le dice, no, ustedes ya han sido lavados. Solo necesitan lavarse los pies. Y es verdad, tú y yo ya somos salvos. Tú y yo ya tenemos nuestro pasaje, nuestro boleto comprado hasta el cielo. Pero necesitamos lavarnos todos los días. Todos los días caminamos en un mundo que se nos pega. Y necesitamos lavarnos. ¿Cómo nos lavamos? Con el agua de la palabra. Y esto habla de que la iglesia está llamada a esto, a permanecer en la palabra, para ser limpios. Y
un 2 Corintios capítulo 7, por ponerte uno de los muchos pasajes que hablan al respecto. 2 Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y este es un llamado a creyentes. Los creyentes tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad o completando la santidad, porque la santidad tiene dos etapas, por decirlo así. Una que nos ha sido dada desde el momento en que creímos. Somos santos, somos apartados para el Señor. Pero tiene otra faceta, que es un proceso. A medida que vamos caminando, debemos ir creciendo en santidad para con Dios. Ese es un llamado. Entonces, número 1, lavarnos. Número 2 dice, te ungirás. Y la unción habla definitivamente del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es algo que se pide. Jesús dijo, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre? ¿Cómo el Padre no dará el Espíritu a quien lo necesite? No dice a quien lo necesite, a quien se lo pida. Y muchas veces tú y yo estamos batallando y estamos caminando en nuestras fuerzas simplemente por no pedir el Espíritu. Y el Espíritu es algo que necesitamos todos los días. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia en el pasado. No es, fuiste lleno del Espíritu Santo, sí, en 1976, cuando nunca... Ok, qué chido para 1976. ¿Y el día de hoy qué? El día de hoy necesitas el Espíritu tanto como en 1976. Es algo que necesitamos pedir todos los días. ¿No es acaso Jesucristo nuestro esposo? ¿Y cómo te presentarías delante de tu esposo? Lavado, perfumado. Y luego que dice, vistiéndote tus vestidos. Y no está hablando de que antes no estaba vestida, sino Ruth estaba llevando probablemente un luto. Y está diciéndole, ¿sabes qué? Basta, se acabó el luto. Ya no es tiempo. Quítate ese luto. Y a la vez está hablando en la palabra siempre los vestidos tienen que ver con la justicia. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4. Versículo 22. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si te das cuenta, hay tres cosas que nos está diciendo Pablo ahí. Número 1, despojarse. Número 2, renovar mi mente. Y número 3, vestirme del nuevo hombre. ¿Y sabes qué? Es lógico. ¿Cómo haces tú para bañarte? Lo primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te quitas la ropa sucia. Luego, ¿qué haces? Entras al agua. Y luego, te pones la ropa limpia. Y eso es lo que tú y yo debemos hacer. Muchas veces queremos invertir el orden. Y queremos caminar en la justicia y santidad de la verdad sin habernos despojado del viejo hombre. Y no importa cuánta ropa limpia te pongas encima, la ropa sucia sigue estando sucia, sigue sintiéndose mal, sigue oliendo mal, sigue siendo feo, sigue estando mal delante de tu esposo. Entonces, como Ruth, como un símbolo de la iglesia, antes de todo necesita esto: lavarse, ungirse y vestirse. Y dice después, e irás a la era. La era era este lugar donde te digo que sucedía esto. Es en el lugar donde somos purificados. ¿No te sientes que andas cargando basura en tu cabeza? ¿No te sientes que andas cargando hábitos que son como cáscara y
ya, o sea, no sirven de nada, nomás se pudre y huele mal y ¿quisieras que eso se limpiara? ¿Sabes dónde se limpia eso? En la era. En la era es en el lugar donde se hace. Ahora, la era y la forma en la que Dios nos limpia no necesariamente es, digámoslo así, agradable a mi carne. ¿Te acuerdas qué es lo que te dije que se hacía en la era? Se hacía pasar un aparato sobre todo el trigo, se pisoteaba, se golpeaba y luego se aventaba para que cayera. Y eso es lo que Dios necesita hacer a veces en nuestra vida. Y piénsalo, ¿cuándo has caminado mejor con el Señor? ¿No es cuando las cosas se han puesto difíciles? Cuando de pronto te has visto pisoteado, arrastrado, aventado. ¿No ha sido así? Y a veces necesitamos, Señor, decirle, límpiame, lávame, examina mi corazón, ve si hay camino de perversidad, límpiame. Y te digo una cosa, cuando te limpias con alcohol en una herida, duele. Y si no duele es que no había herida o no es alcohol. Y la palabra de Dios es ese agente de limpieza. En Apocalipsis, en el capítulo 10, un ángel le dice a Juan, toma este librito y cómelo, y será dulce a tu boca, pero amargará tu vientre. Porque eso es lo que debemos hacer con la palabra. La palabra de Dios es dulce, ¿sí o no? Es dulcísima, es deliciosa, pero tiene que amargarte el vientre. O sea, si tú nada más comes y dices, ay, qué bonita la palabra, ay, qué bonita la palabra, ay, qué bonita la palabra, pero no hay un punto en el que tú dices, ay, qué terrible que soy, cuánto le fallo a Dios. O sea, si solo es dulce, 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 pero no llegas al punto en el que te duele la realidad de lo que estás viendo, es como un chicle. La tienes, la mascas, le sacas el jugo y la escupes. Te tienes que comer, tiene que entrar a tu vientre y tiene que amargar. Entonces Dios va a limpiar. Y esa es una tarea que Dios hace solo en la iglesia. ¿Por qué? Porque solo la iglesia son sus hijos. Y solo Dios disciplina a sus hijos. Versículo 2, 3. E irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, y ten en cuenta que es de noche, no hay linternas o algo así, o sea, ella tiene que ver dónde está, dónde se acuesta, marcar el lugar, saber dónde es, porque pues obviamente si se equivoca, de hombre va a ser terrible. Y no hay forma de saberlo, está todo oscuro. Entonces tiene que marcar el lugar, dice, e irás, descubrirás sus pies. Cuando habla de descubrir sus pies, habla de quitar el manto que está cubriéndole la parte de sus pies. Te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Entonces, lo que hace es darle las instrucciones de qué es lo que debe hacer. Y me encanta también porque tú y yo hemos sido instruidos de cómo acercarnos a Dios. O sea, la iglesia no puede acercarse a Dios como quiera. Sí, la puerta está abierta, pero Dios sigue siendo Dios y yo sigo siendo yo. Y Él sigue estando en el cielo y yo sigo estando en la tierra. Incluso para adorarle, Jesucristo dijo que ¿cómo hay que adorarle? En espíritu y en verdad. En espíritu es lo contrario de adorar en la carne. Adorar en la carne es adorar en mis fuerzas, adorar con motivos carnales, para que me vean, para lo que sea. Y la adoración debe ser en espíritu, esa es la forma en la que debo acercarme. Y en verdad quiere decir de acuerdo a la palabra, a como Él lo ha dictaminado. No, pues a mí me late adorarle de esta manera, qué chido. Pero Dios ha establecido cómo debe ser adorado. De hecho, en Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 10.
Versículo 19. Fíjate. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, la libertad está. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, está la libertad, está el camino. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, está la libertad, está el camino, está el sacerdocio. Acerquémonos, ahí está la invitación, pero aquí está también las características de cómo debo acercarme, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué me está diciendo Dios? Que me debo acercar, pero con corazón sincero. ¿Cuál es un corazón sincero? Un corazón que viene como es. No tienes que fingir delante de Dios. No tienes que hacerle creer que eres más espiritual de lo que eres, que oras más de lo que oras, que predicas más de lo que predicas, que vives más de lo que vives. No. Tu corazón tiene que ser sincero. Y si somos sinceros, el resultado siempre es el mismo: acercarnos totalmente humillados delante de Dios. Porque ninguno de nosotros ora lo suficiente, predica lo suficiente, sabe lo suficiente. Ninguno de nosotros hace lo suficiente. Solo Cristo hizo la obra en la que el Padre dice: en Él estoy complacido. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Solo en Cristo. Y en el momento en que mi corazón empieza a dejar de ser sincero, bueno, ya puedo acercarme con más confianza porque oré toda la semana. Llevo un mes sin perderme ni un devocional. Mi corazón está siendo engañoso. El corazón sincero es reconocer quién soy. Con corazón sincero, versículo 22 dice: en plena certidumbre de fe. Esto quiere decir sabiendo quién es Él. Purificados. ¿Has oído eso de que es que no me atrevo a acercarme a Dios porque he pecado mucho? No hay mayor hipocresía que esa. Porque es una falsa humildad. Porque Dios está extendiendo su mano. Dios está extendiendo su mano. Certidumbre de fe. ¿Fe en qué? Que su sacrificio fue suficiente. Dudar es que no sé si me va a recibir. Estoy diciendo, es que el sacrificio de Cristo no sé si fue suficiente. Y no he vivido con lo que le falta para poder cubrirlo. Certidumbre de fe en la obra de Dios. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Alguien dice por ahí que una mala conciencia simplemente es un síntoma de una mala memoria. Perdón, una buena conciencia es un síntoma de mala memoria. Pero en Cristo podemos tener una buena conciencia. En Cristo podemos tener una conciencia tranquila. ¿Cómo? ¿Dejando de pecar? No, eso es imposible. Dios proveyó una salida para cuando pecamos. ¿Cuál es? Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué requiere para que yo confiese mis pecados a Dios? Un corazón sincero. Una certidumbre de fe, de que Él es fiel y justo. No depende de mi fidelidad, depende de su fidelidad. Y lavado con agua pura en la palabra. Entonces, Noemí le dice qué es lo que tiene que hacer a Ruth y le dice cómo hacer, le da instrucciones de cómo acercarse. Y si eres suegra, este es tu versículo favorito por el que tienes que orar. Ella respondió: haré todo lo que tú me mandes, ¿no? Ese es el anhelo de toda suegra. Ahora, Noemí no está diciendo lo voy a pensar. Noemí está diciendo lo voy a hacer. Y lo hace. Y qué importante es la obediencia también para la iglesia. Versículo 6. Entonces, dice, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, y no está diciendo que estaba borracho, simplemente un tiempo en la era quería decir que hubo una buena cosecha. Y eso es lo que está diciendo. Booz estaba contento, se retiró a dormir a un lado del montón. ¿Por qué se iban a dormir a un lado del montón? Porque eso es al aire libre. Y para evitar que sea robado, para que alguien se lleve parte, se dormía ahí mismo. Y te das cuenta que Booz lo presentamos como un hombre valeroso, es un hombre adinerado, pero ahí está él,
trabajando y chambeando como cualquier otro. Versículo 7. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que en la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, o sea, se incorporó. Y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. ¿Te imaginas la escena? Estás dormido y despiertas y de pronto sientes algo ahí. ¿Qué es? ¿No? Pronto te levantas. Aparte estás en el campo. Es de noche, está oscuro. Bueno, nos regalaron una perrita. Yo nunca en mi vida yo había tenido perros dentro de casa. En Bolivia siempre hemos tenido perros. 2 perros, una tortuga, 2 gatos, un loro. Y hay changos en el patio ahí que viven, ¿no? Entre los árboles. Entonces los perros vivían pues ahí en el patio, ¿no? Entonces nunca he sacado a pasear perros. Nunca tuve que enseñarles nada. Ellas todos solitos como su instinto se los manda. Pero ahora que nos regalaron esta perrita, pues vive en el departamento en que vivimos nosotros y hay que sacarla a la mañanita y todo este asunto. Y la primera noche que pasó en casa, ahí me tienes yo dormido bien a gusto, cuando de pronto a medianoche me estremecí y me volví y he aquí Candy estaba acostada ahí en la cama y fue espantoso. Y yo estoy en mi casa. Ahora imagínate lo que le pasó a vos, que de pronto digo, ¿qué es esto? Y no. Tú ya sabes la historia. Se van a casar, vos y Ruth. ¿Te imaginas años después las conversaciones y te acuerdas cómo gritaste cuando me puse ahí? No, yo no grité, ¿cómo crees? De hecho, pensé que podría lastimarte, o no sé. Bueno, ahora, esta escena no es una escena de tipo sexual. No hay nada que haga pensar que de alguna manera, por decirlo así, perdón que utilice esta frase, digamos, Ruth se le estaba ofreciendo sexualmente a vos. No tiene nada que ver. Simplemente es una forma en la que Ruth está solicitándole algo. Y ahorita vamos a ver, versículo 9, él le dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Y entonces era claro esto. Lo que le está pidiendo es extiende el borde de tu capa. Y esta frase, el borde de tu capa, también se puede traducir como alas. ¿Te acuerdas que le dijo, has venido a refugiarte bajo las alas del Dios de Israel? Le dijo vos. Ahora ella está diciéndole, extiende tus alas también sobre mí. Cúbreme. Y esto era definitivamente una solicitud de pertenencia. Te quiero pertenecer porque eres pariente cercano. Y vos entendió perfectamente de qué estaba hablando Ruth, porque él sabía que él tenía el derecho de redimirla. Pero vamos a ver ahorita las razones por las cuales probablemente él no lo había intentado antes. Y Ruth viene y le dice, pon tu capa. Acompáñame por favor rápidamente a Ezequiel capítulo 16. Para que veamos esta escena igual en otro pasaje. Ezequiel 16, versículo 8. Ezequiel está narrando a Dios como si fuera un hombre y a Israel como si fuese una niña que primero encontró y luego la encontró ya como una mujer. Ezequiel 16, versículo 8, es este encuentro de Dios encontrándose con Israel como si fuese una mujer. Dice Ezequiel 16:8, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. Entonces está hablando de esto. Es esta misma tradición, una especie de, cuando ponían el manto era una especie de pertenencia, de te voy a cubrir, te voy a proteger, pero también estás siendo mía. Y también sucede, ¿te acuerdas cuando el profeta Elías encuentra a Eliseo? Lo que hace es poner su manto sobre Eliseo
para decirle, ahora ven conmigo, y Eliseo agarra, toma los bueyes y el arado y hace un altar y todo esto. Pero es esto, no tiene que ver, no es una connotación necesariamente sexual, pero sí es una connotación de pertenencia. Ella le está diciendo, redímeme. Yo voy a ser tuya. Versículo 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. ¿Cuál es la primera? Porque está diciendo tu postrer bondad, o sea, la última bondad es mejor que la primera. La primera fue dejar su casa, dejar su familia, por irse con Noemí a una tierra que ella no conocía. Y ahora la segunda bondad que está haciendo es, ¿sabes qué? Me estás eligiendo a mí en vez de ir en busca de jóvenes, pobres o ricos. Por este versículo nos damos cuenta de que Boaz era bastante mayor que Ruth. Y le está diciendo a Ruth, pudiste haber elegido a un joven, pero me has elegido a mí. Y aquí hay algo que no se nota hacia primera vista, pero lo que está elogiando Boaz también no es que lo haya elegido a él, sino que al elegirlo a él, está eligiendo la bendición de su familia. Es decir, ella podía escoger con quién casarse. ¿Y qué pasaría? Pues haría su familia y ya. Al elegir a Boaz, lo que está haciendo es redimir las tierras de su esposo muerto y de su suegro, el esposo muerto de Noemí. ¿Sí me entiendes? Entonces no está pensando Ruth en ella, voy a conseguirme un esposo. Está pensando en la familia, la honra, la tierra, la gloria de Dios. Está pensando en la ley que Dios quería que las tierras permanecieran en la familia. Entonces hay algo mucho más grande que está sucediendo aquí. No es solamente que está diciendo, caramba, mira, entonces todavía no he perdido mi sex appeal y por eso me has elegido. No, está hablando de estás tomando una decisión y gloria a Dios. De hecho, la palabra bondad, que le dice, has hecho tu postrer bondad, es una palabra muy amplia. Se traduce como misericordia, como gracia, como bondad, como bienestar. Se traduce de muchas maneras y habla sobre todo de cuestiones muy espirituales. Versículo 11. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y para saber cómo era una mujer virtuosa o cómo es una mujer virtuosa, puedes leer Proverbios 31. Ahí está descrita con claridad. Y lo que le está diciendo Boaz es, tú eres una mujer, Proverbios 31, ¿no? Que es una mujer trabajadora, una mujer en cuyo corazón su esposo descansa, una mujer que cuida a su familia, una mujer en cierto sentido igual, trabajadora en sentido laboral. Y le dice, eres una mujer virtuosa. Versículo 12. Aquí viene la escena de que comienza el drama, porque hasta aquí todo va bonito, ¿sí o no? Ruth llega al campo de Boaz por casualidad, Boaz la ve, de pronto ahora se da el tiempo de la siega, va, Boaz no se saca de onda, sino le dice, claro que sí. Pero aquí viene el versículo 12. Y ahora, aunque es cierto que soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. O sea, hay otro que está en la fila antes de mí para poder redimirte. Pero fíjate, versículo 13. Pasa aquí la noche. Y otra vez no es una insinuación. Simplemente le está diciendo, está protegiéndola porque es de noche para salir a caminar. En segundo lugar, está protegiendo su honra para que no la encuentren por ahí y digan, sospechen o digan algo. Pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó
antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él le dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Entonces la está cuidando para que no haya chismes ni cosas raras sobre la honra de Ruth. Entre paréntesis, si eres soltero o si eres soltera, tu futuro esposo va a buscar esto. Va a buscar cuidarte, va a buscar no solo cuidarte de las cosas que haga, sino también cuidarte de las cosas que se puedan decir de ti. Va a cuidar no solo tu integridad, sino tu honra y tu honor. Jamás va a llevarte a un lugar, a proponerte algo, a incitarte a algo que, aunque esté neutral, no digamos bien, no digamos mal, neutral, pueda dar lugar a que alguien piense mal. No, tu esposo o tu esposa no permitiría esto. Porque eso es el amor. El amor no busca lo suyo, el amor no hace nada indebido. Cierro paréntesis. Dice, versículo 15. Y después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Tenlo en el sentido de extenderlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada. No se nos dice qué tipo de medida. No hay forma alguna de saber cuánto de cebada le dio. Dice 6 medidas. Es como una medida, podía ser un homer, podía ser un efa, podía ser muchas cosas. Entonces no hay forma de saber cuánto le dio. Podría ir desde 20 kilos hasta 200 kilos que le dio. Evidentemente no fueron 200 kilos, no tendría sentido. Pero sí le da 6 medidas de cebada. Se las puso encima, probablemente así como las hizo un bultito y le ayudó a ponérselas para que las cargara en el hombro o en la cabeza. Y ella se fue a la ciudad. Algunas traducciones vas a leer que dicen, y él se fue a la ciudad. Es porque en el texto hebreo no está claro. Entonces, el que está traduciendo tiene que decidir básicamente, pues, por contexto, si es él o es ella. Pero no importa porque de todos modos los dos van a la ciudad, no al mismo tiempo, pero van. Versículo 16. Y cuando llegó donde estaba su suegra, ésta le dijo, ¿qué hay, hija mía? O sea, le pregunta, ¿qué pasó? En algunas versiones vas a encontrar que la pregunta es, ¿quién eres, hija mía? Y es porque en el texto original está preguntándole eso, ¿qué eres? ¿Quién eres, hija mía? Pero no en el sentido de, ¿quién es? Sino, está preguntándole, ¿eres soltera? ¿Eres casada? ¿Eres moabita? ¿Ya eres del pueblo de Dios? Está hablando, es una forma de preguntarle, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Y aquí hay una clave. Él está dando estas 6 medidas de cebada para Noemí. Ruth es moabita, ella no conoce las tradiciones de Israel. En cambio, Noemí y vos sí. Entonces aquí hay como un mensaje en código que probablemente Ruth no entiende, pero Noemí lo entiende de volada. Entonces le da esto y Noemí, pum, dice, ¿cuánto? 6 medidas de cebada. Ok. Y Ruth así, ok, ¿qué? ¿Qué está pasando? Entonces Noemí le dice, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. Y todo eso lo sacas de 6 medidas de cebada. ¿Cómo sabes que no va a descansar hasta que concluya todo? Porque son 6 medidas de cebada. Y en la mentalidad judía, el 7 es el número completo y el 6 es el número incompleto. Es el número del hombre. Es el número. ¿Por qué crees que el anticristo va a ser 666? Es la plenitud de la carnalidad. Entonces no le envía 7 cebadas, sino le envía 6, y Noemí entiende, ¿sabes qué? No va a descansar hasta que haya entregado la 7ª, porque solo en el 7º día Dios descansó, y Él no va a descansar hasta que venga ese tiempo. Y si te das cuenta, empezó el capítulo cuando Noemí le dice, voy a buscar un lugar de descanso para ti.
Y termina diciendo, Él no va a descansar hasta que esto se haya completado. Ahora, creo que podemos vernos reflejados claramente aquí. No solo con esta forma de acercarnos al Señor, lavados, ungidos y vestidos en su justicia, no en nuestras obras. No solamente al que estamos llamados a obedecer la forma en la que Dios quiere que nos acerquemos a Él. También estamos llamados a ir a la era. La era es este lugar donde Dios puede tratar con nosotros, donde Dios puede limpiarnos. Y ¿no te encanta que en ese tiempo, en los tiempos difíciles, donde Dios está limpiando tu vida, donde Dios está limpiando tu corazón, donde Dios está limpiando en una limpieza que no necesariamente es fácil o sencilla, puede ser dolorosa, pero ¿dónde está Ruth en la era? A los pies de Booz. Y es el lugar donde nosotros encontramos y contemplamos más claramente a Jesucristo. Cuando dejamos que Él nos limpie y nos ponemos a sus pies. Así lo vemos mejor. Por otro lado, proféticamente hablando, habla del tiempo en el que... ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista está hablando acerca de el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado? Y dice, el aventador está en su mano y limpiará su era. Y va a haber un tiempo en el que el Señor va a regresar y va a limpiar este tiempo, este mundo. Y va a sacar el trigo a un lado, la cizaña al otro lado, y va a separar. Y el aventador ya está listo para esto. Y cuando esto suceda, ¿dónde estará la iglesia? Debajo del manto, cubiertos, protegidos en el cielo con Él. La iglesia no va a pasar la tribulación, el tiempo en el que Dios va a juzgar al mundo para dividir, para sacar, para aventar, ver dónde está el fruto, cuál es la basura. La iglesia va a estar en el cielo, habiendo sido arrebatada para estar con Él para siempre. Y una cosa más. A veces tú y yo nos quedamos en el capítulo 2 de Ruth. Sí, uno que es padre el capítulo 2. La provisión de Dios, la dirección de Dios, ahí soltándonos granos y poco a poco. Y la superabundante gentileza de Dios al darnos y darnos y darnos. ¿Te acuerdas? Ella trabaja, obtiene, luego se sienta, le da agua, le da alimento, le da protección. ¿Te acuerdas todo eso? Y tú y yo a veces decimos, eso es lo que quiero, protección, alimento, dirección. Pero tenemos que llegar al capítulo 3 en el que Él deja de ser nuestro proveedor, nuestro protector. Y el anhelo nuestro es que sea nuestro esposo. Es muy distinto. Incluye todo lo demás. Pero no es solo lo demás. Y perdón que utilice esto, pues muy gráfico, puede ser a lo mejor jocoso, pero no encontré otra ilustración. Yo le compro de comer a mi perrita. Le doy agua, la lavo, la saco a pasear, la cuido, la disciplino, pero ¿sabes qué? No es mi esposa. No es mi esposa. Y hay una diferencia abismal entre uno y otro. Es una diferencia enorme. Y tú y yo a veces queremos esto, solamente las cosas de Dios, en vez de anhelar a Jesucristo. Marcos Vidal dice, no quiero ser de los 5,000 que recogen los pedazos, prefiero ser de los 12 que... ¿Cómo va? Ay, se me fue la canción, pero bueno. Que disfrutan el milagro. No importa. Lo importante es esto. La bendición de Dios está siempre. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Pero ¿quién quiere estar con Él? O sea, ¿realmente has pasado de anhelar lo que Él tiene a anhelarlo a Él? ¿Has pasado de anhelar lo que Él da
a anhelarlo a Él, a decirle: aquí estoy, pon tu manto sobre mí, soy tuyo, te pertenezco, no importa nada. Me pueden ofrecer más hombres más jóvenes, más ricos, no me importa, yo quiero una cosa: estar contigo. Y creo que ese es el llamado que tú y yo estamos recibiendo. No solo a buscar lo que Él da, sino a buscarlo a Él. Y créeme, cuando lo buscamos a Él, recibimos todo lo que Él nos da. Y las bendiciones cobran otro color. Y no te estoy diciendo que nos vamos a hacer millonarios, porque sería enfocarnos en lo que nos da. Pero esa sopa de frijoles o lo que sea, va a saber a gloria porque viene de nuestro esposo. Es mucho mejor, es mucho más glorioso. Y una cosa más, Él es glorificado en nuestras vidas. Y esa es la meta. Entonces, si has estado en el capítulo 2 de Ruth, pasa al capítulo 3. Puede ser difícil, es la era. Puede ser agitado, pero pues si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque, Padre, tú sabes que no éramos tu pueblo. Como Ruth, Señor, éramos extranjeros, éramos ajenos. Y en tu misericordia nos has llevado hasta tu tierra. Y has extendido tu manto sobre nosotros. Y tú, Señor, cobraste cuerpo, tuviste carne humana, te hiciste hombre para poder ser este pariente de la humanidad que podía redimirnos, que podía rescatarnos pagando el precio con tu propia sangre. Estábamos sin esperanza y el día de hoy tú nos ofreces tu reino, nos ofreces tu familia, nos ofreces ser tu esposa. Que nuestro corazón, Señor Jesús, si se ha endurecido el día de hoy, tú lo rompas. Si nuestro corazón se ha enfriado, Señor, que el día de hoy tú lo enciendas. No por las cosas que nos das, sino por ti, aunque no recibamos nada. Que podamos decir, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Lávanos, Señor, con tu palabra. Úngenos con tu espíritu y vístenos con tu justicia, para que tú seas glorificado, Padre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestro Señor, nuestro amigo, nuestro esposo, nuestro glorioso Dios. Amén.